Bienvenidos a este nuevo video en mi canal de YouTube. Como les comentaba, he decidido dedicar algunos videos a comentar y hacer resúmenes de libros jurídicos que me han gustado y que los he utilizado bastante. Así que ahora le tocó el turno a este gran libro que se llama Contraexamen de Testigos, del autor argentino Gonzalo Rúa. Muy bueno este libro, muy interesante. Si lo comparamos, por ejemplo, con el libro que también comenté aquí, que es el libro de Juan Sebastián Fajardo, que es el que ven aquí, que se llama Manual de Contrainterrogatorio, sobre el cual también dediqué un video. Este más compacto, el de Juan Sebastián, es mucho más extenso, cubre muchos más puntos, pero si ustedes quieren iniciarse con lo básico y elemental en el tema del contraexamen de testigos, este libro también es muy bueno, o sea, muy, pero muy recomendable. Así que, bueno, antes de darles el resumen, les quiero recordar que me ayuden a difundir este video para que llegue a más personas que están interesadas en temas de litigación, dándole like, pueden compartir las distintas redes sociales, siéntense libres de eso y muchas gracias también por su apoyo. Entonces, bueno, tenemos aquí un resumen, obviamente no les puedo hablar de todo el libro, pero sí les voy a hablar de las partes que a mí me parecen muy importantes y sobre todo para ver si es que alguien se anime a adquirirlo y también a comprarlo, ¿no? Y estudiarlo sobre todo, pues, ¿no? Entonces, bueno, el libro comienza con algunos temas. Comienza, por ejemplo, hablando acerca de los objetivos del contraexamen. Empieza hablando, haciendo, digamos, la importancia o la relación que tiene que tener el contraexamen con la teoría del caso. O sea, ¿cuál es la importancia? Y aquí básicamente lo que siempre se dice es que el contraexamen no tiene que ser visto como algo aislado. El contraexamen se entiende que tiene que ayudarnos a fortalecer nuestra teoría del caso. De nada nos sirve hacer un buen contraexamen, hacer pedazos un testigo, hacerlo caer en contradicción, si al final de cuentas eso no nos sirve para fortalecer la teoría del caso. O sea, si ese testigo fue intrascendente, de nada nos sirve hacer un buen contraexamen en contra de ese testigo. Pero bueno, también dice que hay, digamos, otros tipos de contraexamen. O sea, yo con el contraexamen puedo utilizarlo para acreditar mis propias proposiciones fácticas, es decir, utilizar el contraexamen para que a través del mismo, a través de las respuestas que sean del mismo, yo pueda confirmar y acreditar cosas que yo estoy sosteniendo en ese proceso, ¿no? Entonces puede servir eso para el contraexamen. Pero también señala, y aquí viene una parte que ya comienza a dar el tema de la confrontación, nos habla acerca del contraexamen, se utiliza también para desacreditar la prueba de la contraparte. Y entonces aquí nos hace una división que ya he visto también por varios estudiosos del contraexamen, que se dice que una cosa es, digamos, impugnar o desacreditar al testigo y otra cosa es desacreditar el testimonio. Entonces hace dos precisiones ahí. Entonces cuando se habla de qué significa o qué implica desacreditar al testigo, se dice sobre todo cuando tenemos que probar a través de las preguntas del contraexamen que ese testigo tiene un interés en el caso. Ya, entonces, este interés obviamente a veces puede ser legítimo, ¿no? Entonces, lo que nos advierte el autor es que, por ejemplo, a veces se puede llamar a declarar a la madre, por ejemplo, de un caso penal, a la madre del acusado. Entonces se dice que obviamente la mamá del acusado va a tener un interés en que su hijo sea absuelto y quizás por eso sus respuestas no vayan a ser tan veraces. Pero eso tiene que a veces tenemos que explorar porque a veces puede ser que por mucha relación que tenga un testigo que estamos contraexaminando con la parte que lo llamó, a veces ese interés puede ser legítimo, entonces hay que saberlo explotar bien. Recordemos, por ejemplo, aquí como entre paréntesis, que antes con el CPC, con el Código de Procedimiento Civil, ya entrando a la realidad procesal, digámoslo así, ecuatoriana, con el Código de Procedimiento Civil estaba prohibido que un dependiente vaya a declarar por su empleador, por ejemplo, pues no personas relacionadas, se hablaba de las familiares hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad. Ahora el COGEP no tiene esa limitación, en virtud también de la libertad probatoria, podemos llamar a cualquier testigo así esté relacionado, pero nuestra idea será también, por ejemplo, si encontramos que la otra parte ha llamado a un testigo relacionado, con nuestras preguntas hacer ver que tiene una evidente parcialidad. Y eso, menciona el libro, es una forma de desacreditar al testigo, probando que tiene un interés en el caso. Luego también hace la diferenciación de lo que es desacreditar el testimonio como tal. Y entonces aquí lo que se dice es que ante eso tenemos que ver dos cuestiones, pues, ¿no? Podemos atacar, digámoslo así, al testigo, dar una sombra de duda a lo que hace el testigo, ya sea por su conducta previa. Por ejemplo, si hay un testigo que en algún momento fue condenado por perjurio o ha sido condenado por estafa o tiene un historial penal,
sembrar dudas sobre lo que él está declarando, o también atacar, por ejemplo, si es que las condiciones en las que el testigo percibió los hechos sobre los cuales está declarando. Porque puede ser, por ejemplo, que el testigo haya estado en una zona que estaba oscura, o el testigo estaba bajo la influencia de alguna sustancia, quizás alcohólica o quizás de otro tipo, y no pudo percibir bien, o eso afectó su percepción. Entonces con eso sembramos una duda, o por lo menos creamos ese manto de duda sobre lo que está declarando el testigo. Y la otra forma también de desacreditar el testimonio es cuando lo dicho por el testigo entra en contradicción con otras pruebas dentro del proceso. Puede ser con lo que está en contradicción con lo que ha dicho otro testigo, o está en contradicción con lo que dice un documento, por ejemplo. Entonces, esas son las maneras. También aquí sí me gustaría hacer un comentario que, por ejemplo, Juan Sebastián, en su libro, él nos dice que para él no es importante hacer esta distinción, que no solamente lo hace Gonzalo Rúa, sino lo hacen otros autores, lo he visto también muchas veces, que dicen no es necesario, o sea, no lo ven muy útil decir, no, es que una cosa es desacreditar el testimonio, otra cosa es desacreditar al testigo. Él dice, al final de cuentas lo que se busca es desacreditar, lo que se busca es hacer ver la contradicción y restar el valor probatorio a ese testimonio. Entonces él dice que casi que tiene el mismo objetivo, ¿no? Y es una afirmación con la que en verdad yo también estoy de acuerdo. Pero bueno, en todo caso no está de más siempre estudiar otros puntos de vista, y sobre todo cuando igual tienen situaciones útiles que nos pueden servir, ¿no? Ahora bien, nos habla también una sección de este libro acerca de cómo preparar el contraexamen. Esta es una sección muy importante que si la leen, si tienen el libro, se les recomiendo que la lean bastante. Por otro lado, también tenemos lo que es la ejecución del contraexamen, es decir, ya cómo ponerlo en práctica. Y aquí el actor Gonzalo Rúa nos explica un método que se llama el cuadro por cuadro, que yo lo utilizo muchísimo, en verdad. Es una de mis técnicas favoritas que me sirve para la gran mayoría de los contraexámenes que he señalado. Entonces él dice, por ejemplo, para ejecutar el contraexamen tenemos que hacerlo con claridad, tienen que ser preguntas sugestivas y que cubran un solo punto. Entonces, esto es importantísimo. ¿Y por qué se lo llama el cuadro por cuadro? Porque la idea es hacer preguntas, insisto, sugestivas de un solo hecho y que sean claras. Y también se recomienda incluso que sean breves las preguntas. De tal manera que lo cierto es que yo hago una preguntita, avanzo un poquito. Hago otra pregunta, avanzo otro poquito, y así voy avanzando. Por eso se llama el cuadro por cuadro, o sea, avanzo segundo por segundo. Por ejemplo, si yo recuerdo un caso, por ejemplo, en que estamos debatiendo un tema laboral y el actor estaba diciendo que mi defendido, que era el empleador, no le había pagado las vacaciones por algunos años. Ya no recuerdo exactamente, pero supongamos que hayan sido 2016, 2017, 2018, por ejemplo. Pero resulta que el señor sí se había ido de vacaciones, pero justo por esas cosas de la vida, a mi cliente los recibos que tenía donde constaba el pago de las vacaciones se habían dañado, creo que se habían mojado, no se podían ver. Entonces me tocó tratar de hacer esta prueba con la declaración de parte. Entonces, lo que sí teníamos por suerte eran los roles de pago de todo el tiempo que él decía que no se había ido de vacaciones. Entonces teníamos cómo probar que los pagos siempre se dieron. Entonces yo lo que le empecé a decir es, usted en el 2016, en tal mes se fue de vacaciones. Sí, de tal fecha, sí, hasta tal fecha, sí. Usted en el 2017 se fue de vacaciones en tal fecha, sí, y regresó en tal fecha, sí. E igual le pagaron su remuneración, sí. Entonces así, paso por paso. Preguntas claras, preguntas sugestivas y de un solo punto. Entonces es lo que se llama el cuadro por cuadro, uno va avanzando. Y esa es una de las mejores maneras, insisto, por experiencia personal, en la que podemos controlar al testigo. ¿Ya? Y luego esto también nos da, sobre la ejecución del contra, nos habla también acerca de técnicas de control del testigo, nos habla de que hay que tener un buen ritmo, hay que tener un manejo de la escena, nosotros como abogados debemos saberlo hacer, y también nos dice un tema que también es importantísimo y que yo lo considero básico, y como yo lo he dicho también en otras partes, es la primera línea de defensa que tenemos los abogados ante un testigo que se nos quiere evadir, que nos quiere escapar, que es repetirle la pregunta. O sea, lo que nos dice Gonzalo Rúa es que si el testigo no nos contesta lo que le estamos preguntando, o contesta una cosa, o sea, ya sea que no nos contesta, se quiere hacer el loco, no quiere contestar, o contesta cosas diferentes, lo que tenemos que hacer en ese momento es volverle a hacer la pregunta. Y él nos dice, no hay ningún problema con volverle a hacer las preguntas las veces que sea necesario hasta que nos conteste. Y también nos dice Gonzalo Rúa, en esta misma parte de ejecución del contraexamen, en lo que tiene que ver con el control del testigo, consejos acerca de lo que no debemos hacer con un testigo. Perfecto. Luego de esto también nos habla Gonzalo Rúa acerca de técnicas avanzadas del contraexamen, y él nos habla sobre el looping doble, el looping escalonado. El looping también se lo conoce como la técnica del eco.
Y nos dice, por ejemplo, que cuando logramos una respuesta, podemos agarrar esa parte de la respuesta y tomarla y seguir una línea de preguntas tomando en cuenta esa respuesta. Por ejemplo, supongamos que estamos en un juicio laboral donde una persona dice que no le pagaron el despido intempestivo, pero resulta que tenemos constancia de que él recibió el cheque donde estaba liquidado o se comprendían todos los valores por su despido. Entonces, le preguntamos, por ejemplo, al señor, ¿y usted recibió el cheque de $18,000? Nos va a decir, sí. ¿Usted recibió ese cheque de $18,000 por parte de su ex empleador? Sí. ¿Y usted cobró ese cheque? Sí. Entonces le decimos, ¿y usted a pesar de que cobró ese cheque? Ahí viene el looping, el eco, pues, ¿no? Y usted a pesar de que cobró ese cheque, usted está demandando, ha presentado esta demanda laboral, sí. Y a pesar de que usted recibió ese cheque y lo cobró, usted está reclamando una vez más el despido intempestivo, sí. Y usted a pesar de que recibió ese cheque, usted se permite presentar esta demanda. Por ejemplo, más o menos así, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que significa el looping. Entonces, insisto, el libro también explica el looping doble, el looping escalonado, que ya son otras técnicas mucho más avanzadas y quizás hasta mucho más complejas que hay que saberlas poner en práctica. Perfecto. El libro también nos comenta acerca de distintas clases del contraexamen. Nos dice, a ver, una cosa es contraexaminar a un perito, otra cosa es examinar a un testigo que es débil, digámoslo así, una persona de edad, otra cosa es tomar de un contraexamen a testigos que son ya, digamos, tienen más experiencia, como por ejemplo los policías, los que ya están acostumbrados a declarar, por lo tanto acudir a los tribunales. Entonces nos da también ciertos consejos para, digamos, tratar a ese tipo de testigos. Luego también nos habla acerca de las objeciones, cómo podemos usar las objeciones, cómo lo podemos utilizar como un medio de defensa, pues, ¿no? También nos habla el libro acerca de lo que es el redirecto, o el examen directo y el recontraexamen. Una figura que aquí en Ecuador no está prevista expresamente, pero con agrado sí me ha tocado ver que hay ciertos jueces que sí la aplican. ¿Ya? ¿En qué consiste el reexamen directo, que también se llama el redirecto, o el recontraexamen? ¿Qué significa? A ver, se entiende que cuando una persona va a declarar, está repitiendo su examen directo. Luego se somete al contraexamen. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Puerto Rico expresamente se dice que una vez terminado el contraexamen se puede hacer lo que se llama el redirecto. ¿Qué significa el redirecto? Que la parte que lo llamó le puede volver a hacer preguntas a ese testigo, pero esas preguntas solamente pueden ser para cubrir aquellos temas que se abarcaron en el contraexamen. No puede hacer, digamos, para lo primero que declaró, sino solamente para el contraexamen. Y de igual manera, la contraparte también tiene la opción de hacer un recontraexamen, parece chistoso, pero así se llama en verdad, pero esas preguntas del recontraexamen solamente pueden basarse en los temas que fueron cubiertos en el redirecto. Entonces, él explica cuáles son los límites de redirecto, los límites de recontraexamen, indicar de que aquí nuestra legislación no está previsto en la ley, yo considero que debería estar previsto, pero sí he visto que hay ciertos jueces, en especial un juez de Cuenca que me llamó mucho la atención y con mucho agrado, que justamente tenía clarísimo lo que era el redirecto y el recontraexamen, e incluso él mismo le decía a la contraparte, esto no fue parte del contraexamen, no cabe en el redirecto. Entonces, interesante, ¿no? Y por último, ya el libro también habla acerca de ciertos tips sobre el contraexamen y nos dice, por ejemplo, que no hay que llevar anotadas las preguntas, porque eso es un error. O sea, y Juan Sebastián en su libro también dice que lo mismo, es una equivocación, porque dice que cuando llevamos anotadas las preguntas, uno tiene la tendencia a ponerse a leer y con eso perdemos mucho dominio del testigo. Nos vuelve a hablar acerca de que es importante hacer siempre en el contraexamen preguntas cortas y lo que él llama seguras, es decir, a través de nuestras preguntas tratar de no dar de espacio al testigo y tratar de una otra manera saber qué es lo que va a contestar el testigo. Nos recomienda Gonzalo Rúa también que debemos siempre fijarnos en el testigo y él dice también que la última opción es irnos de pesca en el contraexamen. ¿Qué significa esto de irse de pesca? Esto proviene de una frase de los gringos que se llaman una fishing expedition, que lo dice también F.D. Bailey, que significa que ya para el contraexamen no puedo recién ponerme a ver qué es lo que puedo sacar, o sea, como si voy a de pesca a ver qué es lo que puedo lograr, ¿no? Entonces, lo que nos dice Gonzalo Rúa es que esa es nuestra última opción, o sea, si no tenemos absolutamente nada con qué trabajar con ese testigo y lo consideramos absolutamente necesario, tenemos que irnos de pesca, pero siempre será la última medida. Y también él dice que no debemos hacer una pregunta de más, es decir, básicamente aquí la lección es, cuando ya logramos nuestro objetivo en el contraexamen, ya logramos obtener la información necesaria, debemos terminar el contraexamen. También nos dice, por ejemplo, Gonzalo Rúa, y esto a mí me llamó la atención y trato de utilizarlo, porque aquí es una cuestión que se me ha hecho complicado,
es no usar muletillas. Entonces, él dice, por ejemplo, que cuando uno hace una pregunta sugestiva, va diciendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, usted trabajó para la compañía tal, ¿verdad? Sí, y usted en esta compañía tenía el cargo de gerente de sucursal, ¿verdad? Sí, y usted ganaba $1.500, ¿verdad? Y usted tenía tales funciones, ¿verdad? Entonces dice que ese, por ejemplo, ese uso de la palabra verdad, que es una muletilla, dice que termina distrayendo mucho y los jueces dicen que terminan en un momento determinado escuchando o prestando más atención al verdad, que dice que se les repite mucho, se les vuelve cansino y así uno pierde al final de cuentas o el juez llega a desconcentrarse por ese uso excesivo de las muletillas. Entonces, estimados amigos, este es el resumen del libro Contraexamen de Testigos. Me les comentaba, si ustedes quieren iniciar este fascinante mundo del contraexamen, léanse este libro, no es muy extenso, pero es muy bueno, muy bien redactado, se comprende todo súper bien, tiene amplias citas a otras obras, hace ejemplos con películas, hace ejemplos o sea, relata videos y la verdad es que es muy interesante. Yo me lo he leído creo que tranquilamente unas 4 o 5 veces, ustedes podrán ver que está bastante rayadito el libro, no sé si lo pueden notar ahí atrás de la pantalla, pero está bastante rayadito y tengan por seguros que lo seguiré leyendo. Así que este es el libro que les recomiendo en este momento, Contraexamen de Testigos de Gonzalo Rúa. Y una vez más les pido que ayuden a compartir este video para que pueda llegar esta información a más personas. Denle like, compártanlo y nos estamos viendo Dios mediante.